En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi padre me rechazó desde bebé por la muerte de mi madre. El regalo de bodas de mi abuelo fue su mejor castigo. Me acabo de casar con Zack, el amor de mi vida, y deberíamos estar viviendo uno de los momentos más dulces como recién casados. Ya saben, disfrutando de nuestra luna de miel, haciendo planes para nuestro futuro juntos, o simplemente saboreando la felicidad de esta nueva etapa. En cambio, aquí estoy, buscando consejo en Reddit porque mi padre está convirtiendo lo que debería ser un tiempo de alegría en una pesadilla. No puedo evitar cuestionarme si soy yo quien está actuando mal en todo esto. Déjenme contarles la historia completa. Todo comenzó cuando decidí pedirle a mi padre que me acompañara al altar en mi boda. Aunque suena como una decisión natural, hay mucho más detrás de esta historia. Mi relación con mi padre siempre ha sido complicada, principalmente por cómo me ha tratado desde que nací. Mi madre falleció durante mi nacimiento debido a complicaciones en el parto. Mi padre ni siquiera estaba presente en ese momento crucial, se encontraba en un viaje de negocios. Cuando mi madre comenzó con el trabajo de parto de manera inesperada, surgieron graves complicaciones y sufrió una hemorragia severa. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, no lograron salvarla. Para cuando mi padre regresó, se encontró con la devastadora noticia de que había perdido a su esposa. Lo único que quedaba era yo, una recién nacida que él nunca había visto, y que en su mente, era la responsable de la muerte de la mujer que amaba. Este trágico inicio marcó el tono de toda nuestra relación. Comprendo, hasta cierto punto, que perder a mi madre de una manera tan traumática, debió ser devastador para él. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que su dolor se había transformado en un profundo resentimiento hacia mí. Y no era algo sutil, se manifestaba claramente en cada interacción que teníamos. Durante toda mi vida, he sentido que cargo con la culpa de algo que estaba completamente fuera de mi control, simplemente por ser la bebé que sobrevivió cuando mi madre no lo logró. Mary, mi hermana mayor que me lleva 4 años, me contó una vez que durante mis primeros años de vida, papá ni siquiera podía mirarme a los ojos. Según ella, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo le recordaba demasiado a mamá, y que esto le resultaba insoportable. Para evitar lidiar conmigo, contrató a una niñera de tiempo completo que se encargaba de mi cuidado prácticamente todo el día. Como resultado, mi infancia estuvo marcada por sentimientos de abandono y rechazo. Este distanciamiento emocional fue algo que me afectó profundamente mientras crecía. Mientras otros niños tenían padres que los querían y apoyaban, el mío me trataba como si fuera invisible. La situación con Mary era completamente diferente. Ella siempre fue la favorita indiscutible de papá. Esto no es solo mi percepción, es algo que tanto Mary como yo hemos reconocido abiertamente a lo largo de los años. Mi padre ni siquiera intentaba disimularlo. Le daba toda la atención y el cariño que yo anhelaba recibir. Ella era su princesa, la que nunca podía equivocarse, mientras que yo era poco más que una sombra en la casa. Cuando cumplí alrededor de 10 u 11 años, me convertí en la sirvienta no oficial de la familia. Papá me asignaba todas las tareas domésticas mientras que Mary estaba completamente exenta de cualquier responsabilidad en el hogar. Si preguntaba por qué existía esta diferencia, su justificación era que Mary necesitaba concentrarse en sus estudios y no debía distraerse con tareas domésticas como lavar los platos o hacer la colada. En mi caso, argumentaba que necesitaba aprender estas tareas porque no era tan brillante académicamente como Mary, y probablemente terminaría siendo ama de casa. Era evidentemente injusto, pero a él no le importaba. Me dejaban con toda la carga del trabajo doméstico. Limpiaba, fregaba, doblaba la ropa, y si me atrevía a expresar mi descontento o pedir ayuda, papá reaccionaba con enojo, amenazando con castigarme o quitarme el teléfono, lo que para una niña parecía el fin del mundo. Si necesitaba algo, ya fuera ropa nueva, un libro o cualquier cosa, la respuesta siempre era que era un gasto innecesario, o un desperdicio de dinero. Mientras tanto, Mary parecía obtener todo lo que deseaba sin el menor cuestionamiento. Si me quedaba varada en algún lugar y llamaba pidiendo que me recogieran, papá se negaba rotundamente, diciéndome que encontrara la manera de resolverlo por mi cuenta, incluso si eso significaba caminar sola a casa. Pero si Mary necesitaba transporte, sin importar si era a 5 minutos o a 1 hora de distancia, papá dejaba cualquier cosa que estuviera haciendo para ir por ella. No había preguntas, ni excusas, solo una devoción absoluta hacia ella. La injusticia de la situación era abrumadora. Con el tiempo, Mary comenzó a aprovechar el favoritismo de papá para hacer mi vida aún más difícil. Por ejemplo, cuando algo se rompía en la casa, inmediatamente me señalaba como la culpable, sabiendo perfectamente que sin importar cuánto intentara explicar mi inocencia, o lo que realmente había sucedido, papá siempre tomaría su palabra sobre la mía y acabaría castigándome. Mary también usaba mi pasión por las artes y las manualidades como una forma de ridiculizarme.
Siempre he sido una persona creativa que encuentra alegría en crear cosas con mis manos, pero ella utilizaba esta pasión en mi contra, burlándose de mí frente a papá, diciendo lo inmadura y poco práctica que era y cómo las artes y manualidades eran solo para perdedores. Él no solo no me defendía, sino que se unía a ella en sus burlas. Esto me dolía profundamente porque era algo que verdaderamente me hacía feliz, y sin embargo, se convirtió en otra razón más para que mi familia me hiciera sentir inferior. En las ocasiones en que me atrevía a discrepar con papá, o intentaba defenderme, Mary siempre intervenía a su favor, presentándome como una hija irrespetuosa y problemática. Durante una discusión particularmente intensa, llegó incluso a decir que mamá se habría avergonzado de haber dado a luz a alguien como yo. Añadió que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mamá, ya que solo estaba haciendo miserable su vida y la de papá. Esas palabras me destrozaron completamente. ¿Pueden imaginar lo que significa escuchar ese tipo de comentarios de tu propia hermana y padre casi todos los días? Te enseña a vivir con un sentimiento constante de culpa, y aprendes a guardarte todo para ti misma. Como resultado de todo esto, desarrollé una extrema cautela al estar cerca de Mary y papá. Me sentía como si estuviera caminando constantemente sobre hielo delgado, siempre alerta para evitar hacer o decir algo que pudiera provocar sus críticas o castigos. Estaba exhausta de cargar con la culpa por la muerte de mamá. Empecé a contar los días que faltaban para poder irme a la universidad, y cuando finalmente llegó ese momento, no miré atrás. Me mudé y eventualmente conseguí un trabajo que me permitió ser económicamente independiente. Por primera vez en mi vida, sentí lo que era la verdadera libertad, la capacidad de vivir según mis propias reglas, sin la constante sombra de mi padre y mi hermana sobre mí. Después de mudarme, mi relación con papá mejoró ligeramente, no porque nos volviéramos más cercanos, sino porque la distancia física hacía más fácil evitar los conflictos y las tensiones. Mientras tanto, Mary, que nunca se molestó en buscar un trabajo estable, continuó viviendo con papá sin pagar ni un centavo de alquiler durante años. Ante los demás, justificaba esta situación diciendo que era su estrategia para ahorrar dinero. Sin embargo, yo sabía que en realidad simplemente disfrutaba siendo la niña mimada de papá. A él le encantaba cuidar de ella, aunque fuera una adulta que debería haber aprendido a ser más independiente y responsable. Y ella aceptaba gustosamente esta situación. En una ocasión, durante Acción de Gracias, papá me invitó a mí y a mi entonces novio a pasar las festividades en su casa. Aunque no estaba particularmente entusiasmada con la idea, dado que no éramos cercanos, acepté por cortesía. Mi novio y yo decidimos quedarnos solo 3 noches, y luego pasar el resto de las vacaciones con su familia, donde el ambiente era más cálido y acogedor. Cuando Mary conoció a mi ex durante esa visita de Acción de Gracias, las cosas empezaron a empeorar. Desde el momento en que fueron presentados, ella comenzó a coquetear con él de manera descarada e inapropiada. No paraba de hacerle cumplidos, llamándolo guapo y atractivo, mientras sutilmente me menospreciaba diciendo que nunca imaginó que su patito feo, de hermana, pudiera terminar con alguien como él. Naturalmente, me sentí ofendida, pero decidí no iniciar una pelea con ella frente a mi entonces novio. Sin embargo, su comportamiento cruzó todos los límites cuando empezó a encontrar excusas para tener contacto físico con él. Pequeños roces en su brazo, inclinándose demasiado cerca, o dándole palmaditas juguetonas en el hombro. No solo era incómodo para mí, era una falta de respeto total. Intenté manejar la situación de manera madura. La llevé aparte y le pedí educadamente que moderara su comportamiento, explicándole que sus acciones podrían estar incomodando a mi novio. Pero Mary, fiel a su estilo, descartó mis preocupaciones, diciendo que estaba exagerando, y que debería dejar de arruinar la noche con mis celos. Minimizó completamente mis inquietudes, incluso riéndose de ellas. Después de la cena, papá se retiró a su habitación, dejándonos a mí, a Mary y a mi ex viendo una película en la sala. Lo que debería haber sido una noche tranquila y agradable rápidamente se convirtió en otra situación incómoda. Durante toda la película, Mary no dejaba de encontrar razones para jugar y bromear con mi ex como una adolescente, empujándolo, bromeando con él e invadiendo constantemente su espacio personal. Lo que hacía la situación aún más dolorosa era que mi ex parecía estar disfrutando de toda esa atención. Aunque no respondía abiertamente a su coqueteo, tampoco hacía nada para desalentarlo. Viéndolos a los dos, me sentí completamente excluida, como si fuera una intrusa en la interacción entre mi propio novio y mi hermana. Era humillante. En un momento durante la película, llegué a mi límite. Estaba agotada, tanto emocional como físicamente, y el peso de sentirme irrespetada en la casa de mi propia familia era demasiado. Me disculpé y subí a dormir, dejándolos solos para terminar la película. Esperaba que mi novio eventualmente subiera a la habitación conmigo,
pero nunca lo hizo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Algo no se sentía bien, especialmente porque noté que mi entonces novio no había dormido a mi lado durante toda la noche. Preocupada y con un mal presentimiento, bajé a buscarlo, pensando que tal vez se había quedado dormido en el sofá mientras veía la película, pero no estaba allí. Un nudo se formó en mi estómago mientras consideraba dónde más podría estar. Contra mi mejor juicio, me dirigí a la habitación de Mary, con el corazón latiendo fuertemente. Abrí la puerta y mis peores temores se confirmaron ante mis ojos. Mi ex y mi hermana estaban durmiendo juntos en la cama, semidesnudos. En el suelo junto a ellos había 2 botellas de vino vacías y copas. Decir que me sentí físicamente enferma sería quedarse corto. Mi mente daba vueltas con incredulidad y rabia al darme cuenta de que él había dormido con mi hermana. De todas las personas con las que podría haberme engañado, eligió a Mary, la misma persona que había hecho mi vida miserable durante tanto tiempo como podía recordar. No pude contener mi furia. Grité, sobresaltándolos y despertándolos. Ambos parecían asustados y en pánico mientras yo comenzaba a lanzarles almohadas con rabia. Mi ex empezó a balbucear disculpas, insistiendo una y otra vez que había sido un error y culpando al alcohol. Dijo que ambos habían estado demasiado borrachos para saber lo que estaban haciendo, como si eso pudiera excusar su traición. Sus palabras solo alimentaron mi enojo. La embriaguez no borra la gravedad de la traición. Lo que me dolió aún más fue la reacción de Mary. Ella nunca se disculpó. Ni siquiera parecía avergonzada o arrepentida. En cambio, tuvo la audacia de ordenarme que saliera de su habitación para que pudiera vestirse. Me gritó por invadir su privacidad, como si yo fuera la que estaba mal por descubrirlos. Su completa falta de remordimiento, su arrogancia y su intento de voltear la situación en mi contra, me dejaron sin palabras. Cuando le conté a mi padre lo que había sucedido, esperaba que al menos compartiera mi indignación o me ofreciera algún tipo de apoyo. Al principio, parecía tan impactado y horrorizado como yo. Por un momento breve, pensé que por fin se pondría de mi lado, pero entonces su actitud cambió completamente, y me dijo directamente que, aunque no estaba de acuerdo con lo que había hecho Mary, no iba a meterse en el asunto. Según él, tanto Mary como mi ex eran adultos y podían hacer lo que quisieran. Actuó como si el hecho de que mi hermana se hubiera acostado con mi novio fuera un simple error que podía olvidarse fácilmente, en lugar de una traición enorme. La situación empeoró cuando mi padre intentó echarme la culpa a mí. En su opinión, yo debería haber sido más cuidadosa con el tipo de hombre que traía a la familia. Me dijo que mi ex había demostrado tener mal carácter, así que básicamente era mi culpa por haberlo acercado a Mary. Era como si creyera que de alguna manera yo debería haber previsto la traición de mi ex o, peor aún, que yo misma me había buscado este dolor de cabeza. Sus comentarios me hicieron sentir que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Mi hermana no era una víctima inocente en esta situación. Ella había perseguido activamente a mi ex, sabiendo perfectamente cuánto me lastimaría. Sin embargo, mi padre minimizó por completo su papel, casi liberándola de toda responsabilidad mientras ponía toda la culpa sobre mí. Era como si se negara a hacer que Mary respondiera por sus acciones, sin importar lo evidentemente cruel o egoísta que fuera. Finalmente, supe lo que tenía que hacer. Terminé con mi ex inmediatamente. No había vuelta atrás después de lo que había hecho y no podía seguir con alguien que me había traicionado tan profundamente, especialmente con mi propia hermana. En cuanto a Mary, corté toda relación con ella después de esto. Nunca se disculpó ni mostró ni un poco de arrepentimiento. Al contrario, tomó la situación y la convirtió en algo de lo que presumir. Fue contándole a nuestros primos cómo me había quitado el novio en una noche, e incluso se jactó de que él supuestamente le había dicho que era mejor en la cama que yo. Era cruel y humillante, y ella lo contaba todo con orgullo, como si lastimarme fuera algún tipo de victoria retorcida para ella. Mi relación con mi padre también se rompió. Su negativa a hacer que Mary asumiera su responsabilidad y su decisión de ponerse de su lado, aunque fuera indirectamente, fue la gota que colmó el vaso. Corté todo contacto con él. A veces papá trataba de comunicarse conmigo para suavizar las cosas, pero yo rechazaba cualquier intento de comunicación. Sin embargo, las cosas cambiaron inesperadamente. A principios de este año, mi padre tuvo un problema de salud grave. La situación fue seria, y aunque los médicos lograron salvarlo, la experiencia lo dejó débil y necesitando cuidados. A pesar de todo el dolor y el resentimiento que guardaba, fui yo quien dio un paso adelante para ayudarlo, no por obligación, sino porque sabía que tenía los medios y el corazón para hacerlo. Ya había perdido a mi madre y, a pesar de todo, no quería perder a mi padre también. Me hice cargo de muchas de las responsabilidades de su recuperación. Pagué las facturas médicas que su seguro no cubría, y contraté a una persona para cuidarlo y asegurarme de que estuviera cómodo y se recuperara bien en casa.
No fue fácil, pero lo hice porque sentía que era lo correcto. Mi hermana, por otro lado, apenas hizo algo para ayudar. Su sueldo no le alcanzaba para pagar nada importante y tampoco parecía muy interesada en contribuir. Simplemente me dejó manejar todas las responsabilidades del cuidado de papá. Creo que durante este tiempo, papá finalmente abrió los ojos a la verdad. Se dio cuenta de cuánto lo estaba cuidando mientras Mary no movía un dedo. De manera inesperada, se disculpó conmigo. Reconoció cómo me había tratado durante mi infancia, cómo había fallado en estar ahí para mí, y cómo había permitido las acciones de Mary cuando más me lastimaron. Por primera vez en mi vida, sentí que papá realmente veía el dolor que me había causado. Fue un momento sanador y, aunque no borraba todo el pasado, abrió la puerta para que empezáramos a reconstruir nuestra relación. Comenzamos a hablar más y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza para nosotros. Así que cuando empecé a planear mi boda, invitar a mi padre se sentía como lo correcto. Nuestra relación parecía estar mejorando poco a poco, y, a pesar de todo, quería que él estuviera presente en un momento tan importante de mi vida. Sin embargo, invitar a Mary estaba fuera de discusión. Ella nunca se había disculpado ni me había mostrado que sintiera remordimiento por lo que me había hecho. Ella y yo no teníamos ninguna relación y quería mantenerlo así. Pero mi padre, tal vez animado por nuestra renovada conexión, comenzó a presionar para que invitara a Mary. Insistía en que Mary había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Le pregunté directamente que si ella realmente había cambiado, entonces ¿por qué no se había puesto en contacto conmigo ni una sola vez para disculparse? Si estuviera arrepentida, seguramente una disculpa no sería mucho pedir. Pero en lugar de entender mi punto de vista, papá se mantuvo firme, diciendo que debería dejar el pasado atrás y no presionar a Mary por una disculpa. Argumentó que habían pasado años desde el incidente con mi ex, y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo para todos nosotros. No podía creer que me estuviera pidiendo esto. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que Mary había hecho, quería que simplemente perdonara y olvidara sin siquiera un reconocimiento de ella por el daño que había causado. Se sentía como otro ejemplo más de él excusando su comportamiento mientras esperaba que yo tomara la decisión madura. Pero esta vez, no iba a dejar que eso sucediera. Me mantuve firme y le dije que no. Si Mary quería hacer las paces, el primer paso era una disculpa. Y hasta que eso sucediera, ella no tenía lugar en mi vida, mucho menos en mi boda. Fue entonces cuando mi padre dijo rotundamente que si Mary no era invitada, él tampoco asistiría. Ni me llevaría al altar. Incluso intentó manipularme diciendo que su ausencia haría que la gente hablara, y que se vería mal que yo no los tuviera a mi lado en una ocasión tan importante. Me di cuenta de que esto era otra situación más de él tratando de controlar las cosas, y hacerme sentir culpable para que hiciera lo que él quería. Pero yo había tomado mi decisión. No iba a dejar que él ni nadie más me manipulara. Así que lo desinvité por completo. Si no iba a respetar mis límites, no merecía ser parte de mi día especial. En su lugar, me acerqué a mi abuelo paterno, y le pedí que me llevara al altar. Cuando le conté al abuelo sobre la situación, aceptó inmediatamente. Se sintió honrado de asumir ese papel y no dudó en expresar su decepción por el comportamiento de mi padre. El abuelo, como muchos otros en nuestra familia, sabía sobre el favoritismo de mi padre, y cómo me había culpado por la muerte de mi madre toda mi vida. Estaba profundamente decepcionado de que incluso ahora, después de todo, papá no hubiera cambiado. Mi día de boda fue hermoso. El abuelo me llevó al altar con orgullo y tuvimos un tiempo increíble celebrando con las personas que realmente se preocupaban por mí y mi felicidad. Se sintió como el nuevo comienzo que siempre había soñado, rodeada de amor y apoyo verdadero. Pero, por supuesto, mi padre no iba a dejar las cosas así tan fácilmente. Después de la boda, cuando se enteró de lo que había sucedido, hizo un escándalo enorme. Me llamó furioso y dijo que no podía creer que hubiera seguido adelante con la boda sin él. Admitió que había esperado completamente que yo cediera y lo invitara de nuevo. Y estaba furioso de que le hubiera pedido al abuelo que tomara su lugar, insistiendo en que el abuelo no tenía derecho a llevarme al altar. Lo que realmente pareció enfurecer a papá, sin embargo, fue el regalo de boda que había recibido del abuelo. Durante la recepción, el abuelo, que había sido tan comprensivo conmigo durante todo este proceso, hizo un anuncio sorprendente. Dijo que me estaba regalando su casa de vacaciones como regalo de bodas, queriendo que mi esposo y yo creáramos nuevos recuerdos allí. Esto fue completamente inesperado y me sentí abrumada de gratitud. El abuelo me dijo que creía que entre Mary y yo, era yo quien realmente apreciaba el valor de la familia y los recuerdos que venían con la casa. Dijo que sabía que yo la cuidaría y la valoraría tal como él lo había hecho. Su gesto significó todo para mí, pero ha enfurecido a mi padre. Como único hijo del abuelo, papá siempre había asumido que heredaría todo, incluida la casa de vacaciones.
Ahora que me ha sido regalada, papá ve esto como una traición de mi parte. Desde la boda, mi padre y Mary han estado constantemente acusándome de robarles la casa de vacaciones. Insisten en que es el derecho legal de mi padre heredarla como único hijo del abuelo, y han estado presionándome para que se la devuelva. Las acusaciones son tan injustas como ridículas. Mary, como era de esperar, ha sido la más ruidosa, azuzando a papá y presentándome como una especie de oportunista que manipuló y se aprovechó de la generosidad del abuelo. Entonces, ¿soy yo la del problema? Actualización 1. Voy a responder algunas de las preguntas más comunes que me han hecho. ¿Mi hermana está casada? No, Mary sigue soltera. No le gustan los compromisos y nunca mantiene relaciones duraderas con nadie. ¿Por qué mi hermana, siendo adulta, todavía vive con mi padre? Es simple, Mary es la consentida de papá y él es su respaldo económico. Siempre han tenido una relación de dependencia mutua que parece funcionarles bien a ambos. A mi padre le encanta mimarla sin límites. Mientras yo me he esforzado por ser independiente, Mary sigue dependiendo de papá para todo. No tiene trabajo fijo ni ahorros. ¿Por qué mis abuelos no intervinieron antes con mi padre? En realidad sí lo hicieron. Mis abuelos siempre han estado presentes en mi vida y me han ayudado tanto como han podido. Trataron de hablar con mi padre varias veces, pero él nunca cambió su actitud. Al final, no era responsabilidad de ellos criarme, sino de mi padre. Él era quien debía dar el paso adelante, tomar su responsabilidad y ser el padre que yo necesitaba. Entiendo que estaba sufriendo y que perder a mi madre fue devastador para él, pero eso no justifica su negligencia o su favoritismo. Como niña, lo único que sentía era que no era querida ni deseada. Mi padre era el adulto, el padre, y debería haber sido capaz de superar su dolor y cuidarme. ¿Mi padre ha tenido otras relaciones después de mi madre? No, se ha mantenido soltero todos estos años. Todavía llora la pérdida de mi madre hasta hoy. Creo que nunca ha superado realmente su muerte. Actualización 2. Hoy me reuní con mi padre. Había estado insistiendo con llamadas y mensajes durante semanas, así que finalmente decidí que era mejor vernos en persona, y terminar con todo este drama. Durante nuestro encuentro, le dije claramente que no iba a renunciar a la casa de vacaciones, y que necesitaba aceptar que no tenía derecho a heredarla. El abuelo me la había dado como regalo y su decisión era definitiva. Como era de esperar, mi padre no lo tomó bien. Me llamó egoísta y manipuladora, acusándome de robar algo que según él le pertenecía por derecho. Me dijo que ya le había quitado demasiado a lo largo de los años, y que ahora parecía haberle arrebatado algo más. Sus palabras no me sorprendieron, pero igual dolían. En ese momento, lo miré directamente y le pregunté, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho? Mi pregunta pareció sorprenderlo. Vi que dudó por un momento, pero seguí presionando. Le dije que siempre había sabido que me culpaba por la muerte de mi madre, pero era esa la única razón de su odio. Le recordé que yo era solo una bebé cuando mamá murió, así que ¿qué esperaba que hiciera para salvarla? Yo era inocente, y si alguien debía sentirse culpable, era él por no estar presente cuando ella más lo necesitaba. Él debería haber estado con mi madre en lugar de estar en un viaje de trabajo. Le expliqué que no era justo que constantemente pusiera su culpa y dolor sobre mí. No fue mi culpa, y nunca lo había sido. Sin embargo, había pasado toda mi vida castigándome por algo que estaba fuera de mi control. Podía sentir el peso de mis palabras en el ambiente. Al principio, mi padre trató de evadir una respuesta directa, pero insistí y le dije que esta era su oportunidad de finalmente decir lo que pensaba de una vez por todas. Que lo sacara todo. Fue entonces cuando por fin admitió la verdad. Me confesó que nunca quiso un segundo hijo, y que cuando mamá quedó embarazada de mí, él se opuso. Me explicó cómo, a pesar de que los médicos advirtieron sobre los riesgos, mamá había insistido en tenerme, y él le había sugerido abortar. Al final, fue decisión de ella y él no pudo hacer nada al respecto. Así que cuando murió al darme a luz, me culpó por quitársela. Me dijo que durante años, deseó que yo nunca hubiera nacido, y que mientras crecía y me parecía más a ella, solo lo hacía extrañarla más. Mi corazón se partió mientras lo escuchaba. Me dijo que solo después de que lo cuidé este año durante su problema de salud, se dio cuenta de que yo también era como mamá en otras cosas, especialmente en lo cariñosa y generosa que soy, igual que ella. Fue entonces cuando empezó a sentir una gran culpa, y por eso se disculpó conmigo. Me dijo que realmente lamentaba cómo me había tratado, pero que simplemente no podía evitarlo ya que mi hermana era más fácil de tratar que yo. Reconoció que Mary nunca le recordaba a mamá. Ella era más parecida a él y nunca lo hacía enfrentar su propio dolor. Luego me contó cómo había esperado que mi boda pudiera arreglar todo. Quería que apareciéramos como una familia unida, pero cuando no invité a Mary y lo desinvité a él, según él, yo lo había arruinado todo.
Me dijo que pedirle al abuelo que me llevara al altar fue la peor traición que podría haberle hecho, y que lo había privado de su experiencia como padre. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo el daño que me había causado, todavía tenía el descaro de culparme. Era como si yo fuera la que lo había lastimado cuando todo lo que siempre había hecho fue tratar de reparar una relación que siempre fue unilateral. Me reí con amargura de sus palabras, sintiéndome enojada y entumecida al mismo tiempo. Le dije que claramente nunca iba a ser suficientemente buena para él. Evidentemente, siempre iba a ser el chivo expiatorio de la familia sin importar qué. A estas alturas, ya estaba cansada de intentar arreglar las cosas con él. Ya no merecía mi esfuerzo ni mi cuidado. Le advertí que si volvía a estar en el hospital, no debería esperar que yo pagara sus facturas médicas o lo ayudara más. En su lugar, debería confiar en su querida hija Mary, quien ni siquiera puede manejar sus propias finanzas mes a mes. También le recordé que el abuelo me había dado la casa de vacaciones por su propia voluntad. Le dije que si tenía algún problema con eso, podía hablarlo con el abuelo porque yo ya estaba harta de tratar de explicarme o justificar mis acciones. Mi padre intentó seguir discutiendo, pero me fui rápidamente porque estaba cansada de escucharlo. Desde entonces, no ha parado de llamarme, pero ni siquiera me he molestado en contestar. A estas alturas, simplemente estoy harta de su presencia tóxica, y quiero concentrarme en mi matrimonio. Durante todo esto, mi esposo, Zach, ha sido un apoyo increíble. Él entiende los problemas de mi familia y está a mi lado. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Incluso después de nuestra conversación, mi padre no ha dejado de intentar hacerme sentir culpable. Ha seguido enviándome mensaje tras mensaje lleno de disculpas, tratando de hacerme cambiar de opinión sobre todo. Se ha disculpado por cómo me trató y por las cosas que dijo, esperando que yo pudiera ablandarme y reconsiderar mi decisión de cortar la relación con él. Me ha dicho que realmente me necesitará cuando esté enfermo en el futuro. Que soy la única en quien puede confiar lo suficiente para cuidarlo. Pero no importa cuántas veces lea sus mensajes, nada cambia. Sus palabras suenan vacías, es muy poco y muy tarde. Sus disculpas son solo otro intento de recuperar el control. Y ya no caigo en eso. Mientras tanto, Mary me envió un largo mensaje furioso culpándome por todo. Me dijo que era injusto que yo amenazara con cortar la relación con papá, y que él ya había sufrido bastante por mi culpa. También me echó en cara que por mi culpa, ella tuvo que crecer sin madre. Según ella, soy una maldición en la vida de todos. Y es mi culpa que nuestra familia esté rota. Incluso afirmó que le había robado la casa de vacaciones a papá y que recibiría mi karma. No perdí tiempo en responderle y simplemente la bloqueé. Puede llorar y gritar todo lo que quiera. Pero la casa de vacaciones es mía, y no hay nada que ella pueda hacer al respecto.